Hola a todos, este video lo hago con el propósito de poder darles una fuente de consulta para que puedan resolver la tarea número 3. El día de hoy teníamos clase, pero pues como se suspendieron, pues no logramos terminar el tema que ya habíamos empezado, que tenía que ver con los productos notables. Así que pues espero que el video les ayude a resolver la tarea número 3, ¿verdad? Hago, creo que suficientes ejercicios para que puedan ver el video, ¿verdad? Sí, les recomiendo que vean el video para que puedan resolver la tarea número 3. El plazo para subir la tarea, no se preocupen, ¿verdad? Pueden trabajarla tranquilos durante el fin de semana y durante la próxima semana. Y esa tarea, aunque yo sé que la otra semana también tenemos un trabajo, ¿verdad? Y también tengo que mandarles igual videos tutoriales para que puedan seguir estudiando los temas. Van a tener el chance para poderla subir junto con la siguiente tarea el fin de semana, si gustan, el otro fin de semana, o desde ya si la logran hacer antes, no hay problema. Pero lo que quiero es que tengan una fuente de consulta para que puedan resolverla correctamente. Ok, sin más que decir, entonces comenzamos. Bueno, el día de hoy, pues vamos a ver tres productos notables. El primero de ellos se llama cuadrado de la suma. El siguiente se llama cuadrado de la diferencia o cuadrado de la resta. Como pueden ver, dentro de los paréntesis lo que yo tengo es una resta. Y además vamos a ver un producto notable que se llama producto con un término en común y que se escribe de esta forma, ¿verdad? O que se representa de esta forma. Ya vamos a llegar ahí para que entendamos. Bien, ¿qué es un producto notable? Un producto notable es una forma diferente de multiplicar, ¿verdad? Podríamos decir que este es el tema de la multiplicación de polinomios que ya estudiamos. Pero los productos notables como que siguen un patrón particular para poder resolver un ejercicio de una manera posiblemente más fácil. Entonces, fíjense bien. En estos productos notables, lo primero que voy a darles es una fórmula, ¿verdad? Porque el producto notable se desarrolla en base a una fórmula. Y la fórmula es la siguiente. Por ejemplo, dice x más a y está elevado al cuadrado. Y eso va a ser igual a x al cuadrado más 2 veces ax más a al cuadrado. Ok, esta es una fórmula que vamos a seguir, ¿verdad? Que vamos a seguir al pie de la letra para poder resolver un ejercicio. ¿De acuerdo? Entonces fíjense bien. Como pueden ver, lo que yo tengo es una suma. La variable x y la variable a representan posiciones dentro de esta suma. Como pueden ver los ejercicios, adentro del paréntesis tengo una suma, un polinomio que tiene dos términos, ¿de acuerdo? Entonces, x representa el término que está a la izquierda del signo más y a representa el término que está a la derecha del signo más. En este caso, para mí, x sería 2x y a sería 3. En este caso, en la posición de x tenemos a 2x elevado a la 3 y en la posición de a tendríamos a 3y elevado a la 2. Y en este caso, x sería 5x al cuadrado y a sería 3y. Como pueden ver, son posiciones, ¿verdad? Los términos que están en estas posiciones de la suma. Ahora, ¿para qué me sirve esta fórmula? Pues porque resulta que esta que ven acá es la expresión que me permite desarrollar esa multiplicación. Entonces, ¿cómo dice que la tengo que resolver? Bueno, el término que esté en esta posición lo voy a elevar al cuadrado. Más, voy a multiplicar los dos términos que están dentro del paréntesis y eso lo voy a multiplicar por 2. O sea, el resultado de estos dos términos lo voy a multiplicar por 2 y luego le voy a sumar el cuadrado del término que esté en esta posición. Entonces, para que entendamos cómo se aplica esto, hagamos estos ejercicios. Primero que todo, en este ejercicio, que es el inciso A, x vale, en este caso, en la posición de x tenemos 2x y en la posición de A tenemos el número 3. Por lo tanto,
el desarrollo del ejercicio va a seguir el siguiente patrón. Entonces me dice, lo que esté en la posición de x lo eleva al cuadrado. En este caso, yo en la posición de x tengo el término 2x. Pues entonces el 2x es el que voy a elevar al cuadrado. Más es este más de aquí. Luego me dice, multiplique el término que está en la posición de A por lo que está en la posición de X y eso lo multiplica por 2. Entonces pongo el 2 y entre paréntesis primero pongo lo que está en la posición de A, que en este caso es un 3, y luego lo que está en la posición de X, que en mi caso es 2X. Y por último me dice, más lo que está en la posición de A lo elevo al cuadrado. Pues en la posición de A yo tengo el número 3 y como me dice que lo eleve al cuadrado, ven, voy siguiendo este patrón que tengo acá. Después de que yo ya tengo planteadas las operaciones, entonces ahora las resuelvo. 2 es una potencia, ¿verdad? 2 elevado a la 2 sería multiplicar 2 veces el 2, que eso sería 4. Y x al cuadrado, pues solamente lo copiamos, ¿verdad? X elevado a la 2, pues escribe x elevado a la 2. Más. En este caso tengo una multiplicación aquí, que sería 2 por 3, 6, y 6 por 2, 12x. Más, y 3 elevado a la 2 sería multiplicar 2 veces el 3, y eso me daría 9. Y así se resuelve el primer ejercicio que estoy dándole aquí como ejemplo, ¿de acuerdo? Así se resuelve. Voy a mover esto para aquí arriba con el propósito de verlo más que todo, ¿verdad? Hagamos ahora el inciso B y sigamos el mismo patrón. Me dice, lo que está en la posición de x eleva al cuadrado. Pues yo en la posición de x tengo 5x al cuadrado. Entonces yo voy a poner entre paréntesis 5x al cuadrado y el patrón de acá me dice que eso lo tengo que elevar al cuadrado. Entonces yo aquí afuera del paréntesis pongo al cuadrado. ¿Ven? Lo que está en la posición de x, lo que esté en esta posición, pues en mi caso ahorita es 5x al cuadrado, que es lo que ven entre paréntesis. Y eso tiene que estar elevado al cuadrado, como ven aquí en la expresión que está en color rojo. Más el 2, luego me dice que escriba lo que está en la posición de A, pues en la posición de A yo tengo ahorita 3y, y luego lo que está en la posición de x, que en mi caso ahorita sería 5x al cuadrado. Entonces escribo 5x al cuadrado. Más, y luego me dice, lo que está en la posición de A, elevado al cuadrado. En la posición de A yo tengo el 3y. Entonces voy a usar un paréntesis para poner el 3y y fuera del paréntesis voy a poner el exponente 2 que está aquí, que es elevarlo al cuadrado. Como les había dicho antes, ahora tengo que resolver las operaciones que me quedaron. En este caso yo tengo 5, este 5, ¿verdad? Este 5 elevado a este 2 sería multiplicar 2 veces el 5. Después eso sería 25. Y luego x al cuadrado elevado a la 2 sería multiplicar 2 veces x a la 2. O sea, hacer esto. X a la 2, ¿verdad? ¿Por quién? Pues por x a la 2. Y eso, como ustedes quizás se recuerdan, se copia la misma variable y se suman los exponentes. Entonces eso me daría x a la 4, ¿verdad? Entonces x al cuadrado elevado al cuadrado, pues sería x a la 4. Ahí estaría. Más. Luego yo tengo que multiplicar los coeficientes de estos tres términos, que sería el 2, el 3 y el 5. 2 por 3, 6 y 6 por 5 sería 30. Y como las variables son distintas, pues entonces solamente las copiamos, que sería copiar y luego x al cuadrado. Lo podemos poner en otro orden, pero eso la verdad que no es importante. Más, y ahora tengo que elevar 3 elevado a la 2, pues sería 3 al cuadrado, sería 2 veces multiplicado el 3, 9. Y y elevado a la 2, solo lo copiaríamos, y elevado a la 2. Y así se resuelve este ejercicio que yo acabo de mover aquí para poderlo ver. Y aquí voy a copiar la solución. ¿Ven? Así sería la solución. Ok, y ahora vamos con el ejemplo del inciso C. Seguimos la misma lógica, ¿verdad? Entre paréntesis
iría lo que está en la posición de x, que sería esto, sería 2x elevado a la 3, y eso lo tengo que elevar al cuadrado, según lo que me indica esta expresión que está acá. Lo que representa la x es lo que está en paréntesis, ¿verdad? Que es el primer término que está aquí, y el exponente 2 no lo podemos olvidar. Más 2 veces, entre paréntesis, vamos a poner el valor de a, que en mi caso ahorita, el valor de a sería 3y elevado a la 2. 3y elevado a la 2. Y luego, el valor de x, que estoy siguiendo este patrón, no lo olviden. Entonces, lo que está en la posición de x es lo que está en esta posición, ¿ven? Lo que está antes de la suma, o sea, todo esto. 2x a la 3, lo voy a copiar aquí, 2x a la 3 es 2x a la 3, ahí está. Más, y luego más, que es este más, y luego me dice lo que está en la posición de a, o sea, lo que está a la derecha del signo más, sería lo que está a la derecha del signo más, sería 3y elevado al cuadrado. Lo pongo entre paréntesis. 3y elevado al cuadrado. Y eso lo tengo que elevar al cuadrado, ¿verdad? Según lo que me indica la expresión que está en color rojo. Igual. Ahora, 2, al desarrollar las operaciones, ¿verdad? Las potencias sería 2 elevado a la 2, pues sería 4, ¿verdad? 2 veces multiplicado el 2 da 4. Y x a la 3, ¿verdad? Se copia la variable y se multiplica en este caso, ¿verdad? Cuando yo tengo una potencia y la elevo a otro exponente, se copia la variable y se multiplican los exponentes. En este caso entonces me quedaría x elevado a la 6, ¿verdad? X elevado a la 6. Que eso es lo que hace un momento yo les acabo de explicar, ¿verdad? Si yo tengo x a la 3 así, ¿verdad? X a la 3, y como x a la 3 es lo que está en paréntesis, y como me dice que lo doy al cuadrado, significa que yo lo voy a multiplicar otra vez por x a la 3, ¿verdad? Porque me dice exponente 2. Entonces, si yo multiplico esto, se copia la variable y los exponentes se suman, ¿ven? Por eso me da 6. Pero es lo mismo que copiar la variable y multiplicar los exponentes. Es lo mismo. Entonces me dio x a la 6. Más. Luego aquí lo que tengo que hacer en estos tres términos de en medio es multiplicar los coeficientes nada más, que son el 2, el 3 y el 2. Sería 2 por 3, 6 y 6 por 2, 12. Las variables, como son distintas, pues yo solamente las voy a copiar, que sería copiar y con exponente 2 y copiar x con exponente 3. Más. Y aquí nuevamente, ¿verdad? 3 elevado a la 2 sería multiplicar 2 veces el 3, eso me daría 9. Y y elevado a la 2, elevado a la 2, ¿verdad? ¿Ven? Este y a la 2 elevado a la 2 sería copiar la variable y multiplicar los exponentes, o sea que me quedaría y elevado a la 4. Y elevado a la 4, que sería y elevado a la 4. Y esa sería la solución del ejercicio del inciso C, con el cual creo que sería suficiente para que ustedes logren entender lo que se hace cuando a uno le dan una suma que está elevada al cuadrado. Por eso se llama cuadrado de una suma, ¿verdad? Ok, fíjense bien que lo que nosotros estuvimos repasando ahorita es exactamente, prácticamente lo que vamos a hacer aquí, ¿verdad? Con una pequeña diferencia. Esta es una resta, ¿de acuerdo? Esta es una resta. El procedimiento es el mismo. El procedimiento es el mismo, pero quiero que se fijen en algo. En el patrón que vamos a seguir, que ya van a ver que es exactamente el mismo, el patrón sería así. Solo déjenme terminarlo aquí. Ya le puse color para que se distinga. Recuerden que esto lo estoy escribiendo porque prácticamente solo es una pequeña guía, ¿verdad? Para seguir el patrón que seguimos. Fíjense bien en este. Este de acá era una suma que estaba elevada a la 2. Y ya vimos cómo resolvía y quiero que se fijen en los dos signos positivos. En este todo era positivo.
En este es exactamente lo mismo, ¿ven? Solo que aquí hay una resta que está elevada a la 2 y esto es exactamente lo mismo, pero con la diferencia que el primer signo va a ser negativo. Eso es lo único diferente. De ahí, cuando yo quiera resolver eso, voy a seguir prácticamente este mismo patrón, lo mismo, solo que el primer signo va a ser negativo. Ok, entonces veamos. Como es prácticamente lo mismo, ya sabemos que lo que está antes del signo menos, en este caso, ¿verdad? Va a ser lo que está en la posición de X, y lo que está a la derecha del signo menos va a ser el valor de A. Entonces, según este patrón, me dice lo que esté en esta posición lo tiene que elevar al cuadrado. Pues en mi caso ahorita es 2A. Entonces pongo entre paréntesis 2A y fuera del paréntesis pongo el exponente 2. ¿Ven? Este que está aquí. Menos, lo único diferente que lleva un menos ahí. Luego sigue 2, entre paréntesis el valor de A, que en mi caso es un 3, y luego el valor de X, ¿ven? El valor de X, que en mi caso es 2A, más, ¿ven? Más el valor de A elevado al cuadrado. En este caso el valor de A es un 3 que tengo que elevar al cuadrado. Ahí está. En el siguiente paso se resuelven las operaciones, ¿verdad? 2 elevado a la 2 sería 4. Y A elevado a la 2, pues sería A con el exponente 2. Menos. ¿Ven? Este menos que tengo acá lo vuelvo a escribir. Y ya habíamos visto que estos tres valores que quedan en medio se multiplican los coeficientes. El 2, el 3 y el 2. En este caso sería 2 por 3, 6. 6 por 2, 12. Y se copia la variable A. Más, y luego 3 elevado a la 2, ¿verdad? El desarrollo de esa potencia sería 9. Y con eso terminamos el ejercicio. ¿Ven? Bastante sencillo y es muy parecido al anterior. Lo único diferente es que este signo primero va a ser negativo. Vámonos al último ejercicio de acá, porque considero que con los anteriores y estos dos creo que ya esto se tiene que entender. Si no lo logran entender, pues vuelvan a ver esa parte del video. Vamos a ver aquí. ¿Quién es X en este ejercicio? Lo que está en esa posición sería 6A. Y lo que está a la derecha del signo menos, que sería esta posición, la posición de A, en mi ejercicio sería 8B. Entonces, sigamos el patrón entonces. Me dice, lo que está en la posición de X, elévelo al cuadrado. O sea que yo voy a poner entre paréntesis 6A, y fuera del paréntesis pongo el exponente 2 que tiene la X aquí. Menos el 2, entre paréntesis, lo que esté en la posición de A, que en mi caso es 8B, y luego lo que está en la posición de X, que en mi caso es 6A. 6A. Más lo que está en la posición de A lo eleva con exponente 2. Lo que está en la posición de A sería 8B, que lo voy a poner entre paréntesis, 8B, y me dice lo eleva con exponente 2. Ahí lo tenemos. Ahora resolvemos las potencias y la multiplicación que tenemos aquí en medio, ¿verdad? La potencia aquí sería 6 elevado a la 2, sería multiplicar 2 veces el 6, 36. Y A, esta variable A elevada a la 2, pues solo toca volver a copiarla. A elevado a la 2. Menos. Tengo que multiplicar los tres coeficientes de acá, que serían el 2, el 8 y el 6. 2 por 8, 16. Y 16 por 6. ¿Cuánto sería? 16 por 6 sería 6 por 6, 36. Yo una, 6 por 1, 6 y 3, 96. 96. Y si se fijan, aquí hay dos variables distintas, que las voy a copiar, en este caso, en el orden del abecedario para que quede más bonito. AB, igual pueden poner así, BA, y no hay ningún problema, pero mejor se lee AB. Más, y luego aquí 8 elevado a la 2 sería multiplicar 2 veces el 8, eso me da 64, y B con exponente 2, ¿verdad? Solamente copiar la variable B con el exponente 2, y ya. Con eso resolvemos el ejercicio. Así de fácil. Y pues espero que si en la tarea hay alguna resta que está elevada al exponente 2,
pues simplemente siguen lo que nosotros hicimos ahorita y con eso van a lograr resolver muy bien la tarea. ¿De acuerdo? Pasemos a la última parte, el último producto notable, que es este que tenemos acá y que se llama producto con un término en común. ¿De acuerdo? Primero vamos a escribir el patrón. ¿Cuál es el patrón que nos va a guiar? Según lo que tengo aquí, me dice que yo voy a tener dos paréntesis multiplicados. En uno, por ejemplo, va a decir x más a y en el otro va a decir x más b. Ya vamos a ver eso de a y b. Y eso se resuelve así. El valor de x se eleva al cuadrado. ¿De acuerdo? Se eleva al cuadrado. Más, y aquí hay una pequeña suma de a más b. Y se acompaña la x. Más, y aquí se escribe el producto de a y de b. Vamos a poner esto en color rojo. Y lo vamos a copiar aquí porque en realidad ese es el patrón que vamos a seguir. Voy a borrar esto de aquí para copiar esto aquí. ¿Ven? ¿De acuerdo? Ahí lo tenemos entonces. Fíjense que estos paréntesis que ustedes observan acá son estos dos que a nosotros nos dan multiplicándose. Dos paréntesis, así como están estos, es una multiplicación planteada, ¿de acuerdo? Una multiplicación. Pero quiero que se fijen que los dos paréntesis dice más. Entonces, ¿cómo es que vamos a resolver este que en uno dice menos o que en estos dos dice menos? Bueno, eso ya lo vamos a explicar y van a ver que eso es muy sencillo de entender. Y la forma en que vamos a resolver eso es esta forma que vemos acá. ¿Ven? A y B son números. ¿Ven? A y B son números. A y B son números. A y B son números. Y la X representa una variable. En este caso la variable que usaríamos sería la variable A. En este caso la variable X. Y en este caso pues también va a ser la X. Entonces veamos. Hagamos el primero. Este que está aquí. Me dice el patrón que es lo que debo hacer. Me dice, la variable que está en esta posición, usted la va a escribir con exponente 2. Veamos, nosotros en la posición donde está x, nosotros lo que tenemos ahorita aquí es una variable a. Pues entonces yo la a la voy a escribir con exponente 2 según me indica este patrón aquí. ¿Ven? Después del igual ya es la respuesta. Entonces pongo ahí la variable con exponente 2. En mi caso es la variable a con exponente 2. Luego me dice más. ¿Ven? Más. Luego, entre paréntesis, me pide que escriba la suma de los dos números que están en la posición de A y en la posición de B. ¿Ven? A más B me dice. En mi caso, la posición de A está el 8 y en la posición de B está el 3. Por lo tanto, voy a escribir 8 más 3. Lo voy a escribir así porque lo podría hacer mentalmente de un solo, ¿verdad? Pero lo voy a escribir así para que vean que estoy siguiendo este patrón que tengo acá. El resultado de esa suma me dice, usted le va a agregar la X, o sea, la variable que esté en esa posición. En mi caso ahorita no es la X, ¿verdad? Es la variable A. Entonces eso va a ir acompañado de la variable A. Más me dice que el valor de A lo multiplique con el valor de B. Entonces yo aquí voy a usar dos paréntesis, ¿de acuerdo? En la posición de A, que en este caso es 8, pues yo tengo aquí 8. Y en la posición de B, yo tengo el número 3. Y ahorita lo que yo terminé de escribir fue este patrón, pero con los datos de este ejercicio. Ahora voy a resolverlo y miren que es muy fácil. El siguiente paso solamente es hacer esta suma y resolver esta multiplicación. Y ahí todo lo demás se vuelve a escribir. Miren, A con exponente 2 lo escribo, más, en este caso 8 más 3 es 11 y el resultado ya sabemos que tenemos que agregarle esta variable A y luego más y estos dos números que hay que multiplicarlos. 8 por 3, 24. Y eso es todo. Ese sería entonces el resultado de este ejercicio de ahí. Este de aquí, vamos a ver si lo muevo un poco más para arriba para que se logre ver. No se logra ver ahí. Entonces lo voy a mover para aquí arriba solamente para seguir los datos que tiene.
Veamos qué dice el B. Me dice x más 4 y x menos 2. Pero ya sabemos que el valor de A es 4 y en este caso vean que el valor de B va a ser negativo 2. Aunque aquí dice más, este valor de B incluye al signo. Entonces A va a valer 4 y B va a valer negativo 2. Eso es para que entiendan por qué siempre voy a poner negativo 2 donde toque escribir B. Entonces veamos, me dice el patrón, x elevado al cuadrado. En este caso, como es la misma variable, entonces también va a ser x al cuadrado. Más, aquí viene la suma, ¿ven? La suma que pongo entre paréntesis y que va a ir acompañada de la variable x. Pero en la suma de a y de b, ¿qué va a pasar? Que a está positivo, entonces yo voy a poner 4. Pero ¿qué pasa con b? Que b está negativo. En vez de poner entonces esa suma que yo pondría así, yo puedo poner así. ¿De acuerdo? Porque dice, al valor de A, súmele B. Entonces, el valor de A es 4, ¿ven? 4. Y el valor de B es negativo 2. Entonces, al valor de A, 4, súmele el valor de B, que en este caso es negativo 2. ¿Por qué pongo paréntesis? Porque si pongo esto así, ustedes pueden llegar a confundirse, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que yo les recomiendo hacer? Primero pongo el valor de A, que es 4, ¿de acuerdo? Pero como el siguiente valor de B es negativo, entonces mejor pongo el menos de un solo y yo ya sé que en vez de la suma va a quedar una resta porque este número es negativo, ¿de acuerdo? Y luego más, y me dice después del más que escriba la multiplicación de estos dos números. ¿Qué pasa si yo multiplico dos números de distintos signos? O sea, positivo 4 por negativo 2 me va a dar negativo. Entonces, antes de poner este más, mejor veo qué signo me va a dar la multiplicación. Y como yo sé que me va a dar negativo, entonces mejor pongo el menos y luego pongo los valores que serían el 4, o sea, A, por el valor de B, que en este momento es 2. Una vez que ya he hecho eso, entonces ahora solo me toca hacer esta pequeña resta y la multiplicación. Escribiría x al cuadrado más 4 menos 2, pues me sobran 2. Recuerden que ese valor va a ir acompañado de esta variable x, la agrego, menos 4 por 2, 8. Y ya terminé ese producto notable o esa pequeña multiplicación que había que hacer ahí. Copio el ejercicio aquí y la solución que hicimos. Para terminar, entonces, culminamos con este. Ponemos el igual y seguimos la misma lógica, ¿verdad? La variable que estamos usando en este, pues es la x, entonces habría que poner x al cuadrado. Ahí la tenemos. Ahora fíjense bien, si ustedes son observadores, estos dos valores, ¿verdad? Se suman. Y como estos dos valores son de signo negativo, o sea, son del mismo signo, entonces se van a sumar. ¿De acuerdo? Se van a sumar. Entonces voy a poner aquí más y entre paréntesis yo voy a poner negativo 9 más, tendría que poner, y se acuerdan que les decía que teníamos que poner negativo 8. Entonces en vez de poner más negativo 8, mejor voy a poner negativo 8. Y ese valor va a ir acompañado de la variable x. Y luego, cuando yo voy a escribir esta multiplicación de A por B, recuerden de que yo debo de multiplicar estos dos números, ¿verdad? Y como son de igual signo, la multiplicación va a dar positivo. Y escribo acá 9 y en el otro paréntesis el 8, ¿verdad? Solo escribimos qué número vamos a multiplicar y luego los multiplicamos en el siguiente paso. Aquí me quedaría, entonces, volver a copiar x al cuadrado. En este caso, este signo más no lo voy a copiar. ¿Por qué razón? Porque la suma de estos dos números, como tienen igual signo, entonces se copia el mismo signo y la suma me da 17, que iría acompañada de la variable x. Más, y en este caso los dos números, recuerden que se multiplican, ¿verdad? 9 por 8, 72. Y así termina el video y en este caso el ejercicio en inciso C. ¿De acuerdo? Espero que el video les sirva.
Véanlo las veces que necesiten para que puedan hacer la tarea. Con este video son capaces de resolver la tarea y como ven ustedes, el procedimiento la verdad no es complicado. Hasta luego y que tengan un feliz fin de semana.